Buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Lo que vamos a ver hoy es el último tema sobre función cuadrática que tiene que ver con las formas de expresarlo o de representarlo. Nosotros hasta el momento venimos trabajando la forma polinómica, que es la que conocemos, donde a simple vista nosotros podemos identificar, gracias al valor de C, la ordenada al origen y también su concavidad dependiendo del signo de la letra A. Esta función es la conocida como forma polinómica, ¿sí? Y con ella obviamente podemos encontrar las raíces y el vértice de la función como venimos trabajando. Como les dije, A va a tener que ver con el signo de la letra A y el valor de C con la ordenada al origen. Otra de las formas que vamos a ver es la forma canónica. La forma canónica, a simple vista, nos va a también mostrar la concavidad, pero también vamos a tener visible el eje de simetría y las coordenadas del vértice de la función. Va a tener este tipo de formato. Fíjense que va a figurar la letra A, como siempre, que nos va a indicar la concavidad. Después tenemos paréntesis x menos x del vértice, todo eso elevado al cuadrado, más la y del vértice. La x del vértice y la y del vértice son los valores que encontramos nosotros cuando buscamos el vértice. La letra A de la concavidad es el mismo número que se va a conservar del formato de la polinómica. Y la x es la variable que vamos a tener que queda fija en la función. Lo que acá nos aclara es que la x del vértice y la y del vértice de esta fórmula pueden llegar a variar dependiendo del signo que tenga las coordenadas del vértice, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Y por último tenemos la forma de expresión que se llama factorizada, donde lo que vamos a poder ver a simple vista, aparte de la concavidad, son las raíces de la función. Fíjense que en todas las formas se puede ver a simple vista la concavidad, ¿sí? Porque la letra A va a figurar en todas. En este caso, empezamos siempre con A y vamos a tener x menos la primera raíz y x menos la segunda raíz. También hay que tener en cuenta que las raíces, en este caso, también van a poder sufrir variaciones acorde al signo que tengan. Así que vamos con un ejemplo. Perdón, antes del ejemplo vamos a ver cómo pasar de una forma a la otra. Para pasar de la forma polinómica a la forma factorizada, recuerden que la factorizada era la que tenía las raíces, vamos a tener que buscar las raíces precisamente como lo venimos haciendo con la fórmula resolvente. Ahora, si queremos pasar de la factorizada a la polinómica, simplemente tenemos que hacer la propiedad distributiva. Fíjense que tenemos todo multiplicación, podemos distribuir y llegamos a la polinómica. Ahora, si queremos pasar de la polinómica a la canónica, lo que tenemos que hacer es buscar el vértice, como lo venimos trabajando hasta el momento con las formulitas. Y si queremos pasar de la forma canónica a la polinómica, tenemos que aplicar el cuadrado del binomio. Fíjense que no existe un pasaje directo de la canónica a la factorizada ni de la factorizada a la canónica. Sí o sí, para pasar de una a la otra, tenemos que pasar por la polinómica. Ahora sí vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice que pasemos la siguiente función a sus otras formas. Lo que nos está dando es una función en forma polinómica, así que tenemos que pasarlo a canónica y a factorizada. Vamos a pasarlo primero a la factorizada. Así que para ello tenemos que buscar las raíces de la función. Noten que estamos trabajando con el mismo ejemplo que venimos trabajando con todo el proceso de función cuadrática. Así que las raíces nosotros ya las habíamos buscado y dijimos que valían 3 y menos 2. De esta forma, lo que simplemente tengo que hacer es escribir la forma genérica de la función factorizada, que es esta, y rellenar con los datos que conozco.
Vieron que antes decía que los signos iban a variar según los signos de las raíces. A lo que se refiere es a este caso, por ejemplo, el valor de A yo ya lo conozco que valía 1. La X queda en la fórmula tal cual está. La X1, que es la primera raíz, como vale 3 positivo y la fórmula tiene un negativo, va a quedar como X menos 3. Ahora, cuando la segunda raíz es negativa, fíjense que tenemos el negativo propio de la función y también el negativo del número menos 2. Así que se va a hacer un choque de signos y la segunda raíz nos va a terminar quedando positiva en la fórmula factorizada. De manera que en la fórmula factorizada siempre nos van a quedar las raíces con sus signos alterados. Al 1, que valía la A, no lo pongo porque es lo mismo que esté o que no esté cuando multiplicamos por 1 positivo. Así que la fórmula factorizada nos quedó de esta manera. Vamos con la canónica. Recuerden que para la canónica tenemos que buscar el vértice, que también ya lo habíamos buscado cuando planteamos cómo buscar el vértice. Simplemente llenamos las fórmulas con los valores de A, B y C y llegamos a que la X del vértice vale 1/2 y la Y del vértice vale menos 25/4. De manera que solamente me queda rellenar los valores en la fórmula general de la canónica. El valor de A ya lo conozco, que vale 1. La X va a conservarse porque es la variable de la función. Y después tenemos X del vértice, que vale 1/2 positivo. Pero fíjense que en la canónica yo lo escribo como negativo porque el negativo es propio de la función, de la forma genérica de la canónica. Ahora, el I del vértice, es positivo. Fíjense que conservé el signo más y la I del vértice me dio negativa de 25/4. Así que ahí se me va a generar un choque de signos, por lo que me va a quedar de esta forma. Ahora, fíjense, el 1 por, que está al principio, es lo mismo ponerlo que no ponerlo. Y otra cosa más, ustedes me van a decir, pero profe, esto no se resuelve, no se hace nada. No, no se hace más nada, porque en cuanto nos den esta fórmula, nosotros tenemos que poder reconocer si está en factorizada, en canónica o en polinómica. Así que de esta forma quedan establecidas las fórmulas en todas sus formas. Vamos con otro ejemplo más. Por ejemplo, nos dicen que pasemos estas dos funciones a la forma polinómica. Y nos da una función y otra función. Pero no nos aclara cuál es cada una. Entonces nosotros nos tenemos que fijar a qué formatos se parecen. Por ejemplo, f de x tiene un formato, como está elevado al cuadrado del paréntesis, tiene un formato de la función en su forma canónica. Ahora, la g de x, fíjense que hay dos paréntesis que se están multiplicando y está establecido en su forma factorizada. Así que lo que voy a trabajar es la primera, f de x, que está en canónica, como dijimos, y la tengo que pasar a polinómica porque me lo pide el enunciado. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, recuerden, lo que nos dice es, tenemos dos términos que se suman o se restan y están elevados al cuadrado. Como la potencia no es distributiva respecto de la suma o de la resta, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula, que lo que hace es, al primer término lo elevo al cuadrado, a eso le sumo 2 por el primer elemento por el segundo y le sumo el segundo elemento al cuadrado, cuidando que tanto el primer elemento como el segundo conserven sus signos a lo largo de toda la fórmula. Por ejemplo, vamos al próximo paso. Al 2 que está multiplicando lo dejo tal cual está y al 6 que está restando lo dejo tal cual está. Lo único que hice fue aplicar el cuadrado del binomio dentro del paréntesis. Nuestro primer elemento es la x y nuestro segundo elemento es menos 5. Entonces queda el primer elemento al cuadrado, que es x cuadrado, más 2 veces el primer elemento por el segundo. Fíjense que me queda 2 por x por menos 5.
y el menos 5 conserva su signo de la fórmula, más el segundo elemento al cuadrado también conservando su signo original. Todo esto lo voy a dejar entre paréntesis porque después tenemos el 2 de afuera que le está multiplicando. Y voy resolviendo. Acá me quedó el primer término tal cual está. Después tengo 2 por x por menos 5, me queda menos 5x. Y menos 5 al cuadrado que vale 25 positivo. Una vez que llegué a los tres términos, voy a aplicar la distributiva del 2 respecto del paréntesis. Así que me va a quedar 2 por x al cuadrado, me da 2x cuadrado. 2 por menos 10x me queda menos 20x. Y 2 por 25 me queda 50. Simplemente me resta sacar los paréntesis y agregar el menos 6 que está fuera, que como no tiene ninguna x, se me va a juntar con el término que no tiene ninguna x, o sea, con el 50. Y ahí está. Esta función que encontré es la función en su forma polinómica, que es lo que me estaba pidiendo que busque. Ahora lo que vamos a hacer es buscar g de x, que está dado en forma factorizada, y lo voy a pasar a polinómica. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es distribuir el número menos 3 respecto del primer paréntesis solamente. Entonces, me va a quedar menos 3 por x me da menos 3x y menos 3 por menos 1 me da más 3. Al segundo paréntesis todavía lo dejo tal cual está. Ahora, una vez que hice esto, ahora sí voy a distribuir todos los elementos del primer paréntesis con todos los elementos del segundo paréntesis. Así que me va a quedar menos 3x por x, menos 3x al cuadrado. Menos 3x por 2 es menos 6x. 3 por x me queda 3x y 3 por 2 me queda 6. Acá simplemente tengo que unificar los términos con x, que son menos 6 y 3 positivo. Entonces me quedan menos 6x más 3x, me quedan menos 3x. Y el término con x cuadrado y el término independiente me quedan solitos. Y acá llegué a mi forma polinómica. Luego tenemos la siguiente actividad propuesta, ¿sí? Donde tienen que ir rellenando datos o aplicando fórmulas para llegar a lo que nos está pidiendo. Espero que se haya entendido y cualquier cosita me consultan. Un beso grande.